¿cómo están? Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Estamos terminando esta tercera semana psicoactiva, es el último día, 4 días de trabajo, 2 días de talleres, 60 personas en talleres, más de 10 países, 7, 8 ciudades de Colombia, 250 personas han estado participando, circulando. El nivel y la calidad de los paneles han estado dignos de este evento y los participantes y el movimiento en redes sociales nos ha puesto en un punto muy interesante del debate. Vemos cada vez más cómo las reformas de las políticas de drogas y las propuestas alternativas van ganando más espacio. Ayer nada más lo decía Pascual al final, hemos visto cómo se ha diluido de manera tranquila y discreta el debate en contra de la dosis mínima y posiblemente responda a la presión que han ejercido las organizaciones sociales, los medios de comunicación y las comunidades. Eso es una simple demostración de la capacidad que tenemos de, con evidencias, poder estar construyendo políticas públicas. El día de hoy entonces quiero invitar a María Paulina, una fan seguidora de los proyectos, a que presente y bueno, empezamos este día de hoy. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, pues buenos días para todos y todas. Yo quiero darles la bienvenida al segundo día de la tercera semana psicoactiva de Bogotá 2018, organizada por la Corporación Acción Técnica Social para celebrar sus 10 años y apoyados por IDPC, TNI, Open Society, DPA y más organizaciones colombianas. Yo soy María Paulina Baena, soy presentadora y libretista de la videocolumna de opinión La Puya del Espectador. Gracias, que se encarga de traducir temas pues complejos, digamos, de la realidad nacional, de lanzar opiniones y de conversar con los jóvenes. También pues en La Puya tenemos una obsesión por tocar todos los temas de los marginados. Nosotros también nos consideramos marginados y creemos que generar conversaciones entre los marginados también hace una sociedad más democrática. Entonces esa es como nuestra finalidad y por eso digamos que también estoy aquí. Conozco también a Acción Técnica Social por su proyecto Échele Cabeza y conozco Échele Cabeza porque frecuento festivales de música en donde veo la carpita de Échele Cabeza testeando algunas sustancias. Pero más allá de eso aplaudo esta iniciativa y este proyecto porque es una apuesta por limpiar un poquito este debate de drogas que en este país está tan lleno de censura y tan lleno de tabúes. Entonces, pues también apuesto obviamente a una reforma en la política de drogas por eso mismo, porque creo que faltan fuerzas y faltan conversaciones, como vemos en este foro, llena de distintos enfoques y de personalidades que están trabajando desde distintas áreas para proponer soluciones creativas, porque evidentemente un mundo libre de drogas pues es imposible y lo que tenemos que hacer es mirar cómo suplir esos vacíos y generar un diálogo. Entonces pues sin mayor preámbulo y sin más preámbulo yo quiero presentar a el siguiente panel, que es Sin narcos no hay novelas, la responsabilidad de los medios de comunicación en la formación de audiencias. Un panel donde están 3 personas que nos hablan, 2 personas y un muñeco, sí, Lugo, que nos hablan sobre el tratamiento que le dan los medios de comunicación al tema de drogas desde su trabajo. Entonces invitamos a Gustavo Bolívar, escritor, libretista del Capo y de Sin Tetas no hay paraíso, hoy también senador de la Colombia Humana. Invitamos también a Carl Hart, profesor de la Universidad de Columbia. Un aplauso también. E invitamos a Lugo, un peluche de la era de los peluches que vive en México y que es uno de los youtubers más famosos en América Latina en reducción de riesgos y daños.
Este panel lo moderará Daniel Pacheco, periodista y director del programa Zona Franca y columnista del Espectador. Entonces, Daniel, tiene usted la palabra. Ok. Entonces, en este panel vamos a hablar de Cuando bajen distintos luces. aspectos de cómo los medios de comunicación tienen un efecto en la generación de audiencias. Creo que aquí hay una eterna pregunta alrededor de los medios de comunicación, y es si los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad en la que existen, o si los medios de comunicación son y tienen el poder de influir y de cambiar la Sí, sociedad. sigan, que Y sigan. ahí creo que en ese debate siempre hay algo de ida y vuelta. Creo que no es un debate dualista. No, sí, déjelo pasar. Tenemos Ellos son becados. tres personas, algo está pasando. Listo. Algo está Un pasando. macabro plan fue descubierto por las autoridades en Medellín. Lograron desmantelar Chicles, chicles, la chicles, organización chicles, más chicles, grande del charmes, país, charmes, charmes, dedicada a la charmes, charmes. distribución de marihuana y drogas Charmes, sintéticas. Charmes. La chupetica para el día del LSD la tenemos aquí también. ¿Quiere un dulce, niña? Reciba, niña, reciba. Que siempre vuelven, siempre que me reciben un dulce vuelven. ¿Quiere un dulce? Tatuajes tengo, ¿quiere un dulce? Charmes, 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 chupeta. Chupeta, chupeta. Les tengo la chupeta. ¿Quiere un dulce, señorita? Por favor, recíbamelo, no se arrepienta. Siempre que me reciben dulces, vuelven por más. Siga. Charmes, charmes, chicles. Tenemos el de moda. Aquí está el cocodril. ¿Quiere un cocodril? Caballero, ¿quiere un cocodril? Recíbalo, por favor. El primero es gratis, no se preocupe. Recíbalo. Chicles, 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 charmes, charmes. ¿Alguien quiere dulces? ¿Quiere un dulce, monita? Monita, un dulcecito. Recíbame un dulce, monita. Dígame. Hoy estamos mal, Pero están más caros hoy. El plan fue descubierto por las autoridades en Medellín. Hágale, Lograron llévelo. desmantelar la que sería la organización Niña, apúrele más porque grande ya me del país, están mirando, vamos. dedicada a la distribución de marihuana y ¿Dulces, drogas dulces? sintéticas. ¿Quiere dulces? Su merced quiere un dulcecito. No quiere un dulcecito. Tengo cocodrilos. Esos son chéveres, son nuevos. Son muy buenos. Muy, muy buenos. ¿Quién quiere un dulcecito? Tatuajes también tengo. Mire, niña. Le regalo, por favor, recíbalo, póngaselo. Y verá que va a ser feliz, va a ser muy feliz. ¿Usted quiere un tatuaje? Siga, niña. Repártalo a la gente, por favor. ¿Quiere un dulcecito? Dulces, dulces, charmes, chupeta. La chupeta de la noticia la tenemos, la única. La sin igual. ¿Quieren chupeticas? ¿Quiere un dulce? ¿Quiere un dulce? Oficial. Recíbame un dulcecito. Va a ver cómo se pone de contento, oficial. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Quiere un dulcecito? Aquí, mi gente. Usted tiene cara que... ¡Ay! Se me cayó. Tranquilo. Señorita Paulina, tome un tatuajito. Para que hoy esté muy contenta presentando. ¿Quieren más? Recuerden que las drogas no es lo que nos está matando. Nos está matando la desinformación y la ignorancia que produce. Y entonces, a propósito de esa oportuna interrupción, y para hablar de cómo los medios tienen un rol en la generación de audiencias, en los imaginarios que en la sociedad se hacen alrededor de las drogas, les voy a leer el primer párrafo de un artículo publicado en el diario El Tiempo. El diario El Tiempo, para los que no lo saben, es el diario más importante de Colombia, el diario nacional más grande, y donde funciona supuestamente el periodismo de mejor calidad. Y entonces comienza así este artículo. 1 millón de dulces impregnados de LSD estaban listos para ser regalados a los niños y adolescentes de instituciones educativas de Medellín, con el fin de generar en ellos adicción a la droga. Así lo aseguró este miércoles el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien estuvo en la capital antioqueña presentando el resultado del operativo contra la organización de distribución de marihuana y drogas sintéticas más grandes del país. Esto salió en la prensa, esto salió en las noticias, se presentó como una noticia creíble, pero las personas que saben algo del tema de drogas, primero saben que en Colombia hay máximo 1 millón
de consumidores de drogas ilícitas. Al menos así lo demuestran o eso dicen las encuestas, la encuesta, el estudio que hizo el Ministerio de Salud. Los últimos datos son del 2013. Pero si tenemos 1 millón de personas que consumen todo tipo de drogas, siendo la mayoría de ellos consumidores de marihuana, ¿qué diablos podría ser un distribuidor con 1000 dosis de LSD en una ciudad como Medellín? Y más allá de eso, y ya el número dice que es prácticamente imposible, que vaya a regalar ese 1 millón de dosis y además que vaya a generar una adicción a partir de LSD, que como saben ustedes, que saben del tema de drogas, no es una droga que genera adicción. Yo dejo esa entrada para poder darle la palabra a nuestros panelistas, quienes van a hacer una exposición de 5 minutos alrededor de cómo ven este tema de los medios y la generación de audiencias, y luego vamos a engancharnos en una conversación, en una charla, en donde cada uno hablará un poco desde su perspectiva. Arranco con el profesor Hart, quien tiene una presentación organizada. Carl. Thank you to the organizers for inviting me. Before I start, I must issue 3 apologies. Number 1, I apologize for not speaking the local language. It's a function of my poor education in the U.S., my poor primary and secondary education. Growing up in the U.S. slums, they really didn't care about our education, so I apologize that I don't speak the local language. Second apology, I must apologize for the U.S. citizens for electing Donald Trump as their president, so I'm sorry about that. And thirdly, I have to apologize to my friend Ann Fordham. Where are you, Ann? I promised Ann that I wouldn't present on any more panels that are all male, and I'm sorry, Ann. So I broke the promise already. With that said, I'll speak for a few minutes on this issue. Oh, okay. All right. Is that okay, Ann? Okay. Ann said it's okay. It's okay. All right, so we'll start. How do I? All right, perfect. Thank you. So when I come to these kind of conferences, one of the things that I hear a lot is that the drug war has failed. People, the drug war has not failed. If it would have failed, it would have stopped. There are a number of people who benefit from the war on drugs. That's why it continues. I benefit from the war on drugs as a scientist. I got $1 million grants to study drugs because of the hype surrounding drugs. Politicians benefit. We heard the politician in Medellin got a lot of attention. Law enforcement benefits, their budgets are increased. A number of people are benefiting handsomely. So the war on drugs hasn't failed, but we're here today to talk about the media. And I'm gonna talk a little bit about how the media benefits from the war on drugs. It's a lot more interesting to talk about kids being given LSD or addicted to drugs as opposed to talking about me, who used drugs last night or the night before and went to work and did my job. Who cares about that? That's not exciting. The media's not gonna report that. So they all benefit from these types of stories. Can I have the next slide, please? And so I think this captures what I'm trying to say. It's difficult for a man or a woman to understand something when his or her salary depends upon his or her not understanding it. So it's beneficial for folks to not really get this because they're being paid. Now, I want to show you a clip. I want to use heroin as an example of how the media benefits from the exaggeration of heroin effects. In the US, we think we have an opioid problem at the moment. We really don't, but I don't have time to go into it right now. But I want to show you a clip. Can I have the next slide, please?
You have to click on it. I'm going to have to click on it to get it to go. Sorry, guys. Sorry, the slides are not working. The computer, something happened. It's okay. We'll just keep it moving. This was a video of showing a young woman who got addicted to heroin, and in the end, the clip said, go to the next slide, please. In the end, the clip said that pick up heroin and you lose everything that you love. So the bottom line was that heroin destroys your life, which is not true. Can I have the next slide, please? Maybe. Heroin, so it says that heroin destroys your life. It's not true. I tell you that as someone who uses heroin. But if we really want to understand what heroin does or doesn't do, we have to know something about the drug itself. And we have to understand what does the drug actually do. Heroin is an excellent pain reliever, physical pain, emotional pain. It produces euphoria. It decreases anxiety. It helps you sleep. All of these sort of beneficial effects. And so people who use heroin are not stupid or irrational. They are using it for a reason. Oftentimes, they're seeking pleasure or seeking to improve their life at that moment. So that it's not an irrational thing. That's why someone might use heroin. And then when we think about heroin addiction, which we all are afraid of people becoming addicted, the majority of people who use heroin don't become addicted. About a quarter of the people who use a heroin might become addicted, but the vast majority don't become addicted. Now, when we think about heroin, there are some real concerns related to heroin, like overdose. If we think about heroin overdose, it's a possibility, but it's unlikely. When we think about people who are dying from heroin-related deaths, most of those people the vast majority of those people are dying because they combine heroin with another sedative, something like benzodiazepine or antihistamine or alcohol or those sorts of things. That's why people are dying. Now, in the United States, we also have a concern about this drug called fentanyl, which is an adulterant, and that's more potent, and so we're concerned about that, of course. But all of these sorts of things are easy fixes, very easy fixes. Can I have the next slide, please? Next slide, please. Next slide, please. All of these things we talked about, you guys have talked about this yesterday and the day before. I just want to focus on the bottom one. We've talked about the increased availability of naloxone. We talked about supervised consumption sites. We talked about drug testing. We talked about heroin maintenance treatment. But the last one we didn't talk about, we haven't talked about this here. One of the things that people who might use heroin may do as an alternative because they're afraid of the adulterants is that they might use prescription opioids. Prescription opioids, of course, we know the purity, we know they're pharmaceutical grade, and so someone might just simply use a prescription opioid, which is a smart thing on the one hand. Next slide, please. But on the other hand, many of the prescription opioids contain this thing called acetaminophen or paracetamol. Paracetamol or acetaminophen are the #1 reasons for liver toxicity in the world. So these medications contain small amounts of opioids, but large amounts of paracetamol or acetaminophen, which is more toxic or can be more toxic than the opioid itself. So if people are using prescription opioids, on the one hand, you want to applaud them and not restrict the use of prescription opioids like people sometimes talk about unthinkingly. You want to applaud them on the one hand, but you also want to warn them about the potential concern related to the liver toxicity of paracetamol or acetaminophen.
And I'm going to end my remarks. Next slide, please. I'm going to end my remarks by showing some things that we can do. Can I have the next slide, please? These are some things that we can do as it relates to the media. I just tried to briefly explain some educational points about heroin. And I hope you all get some of these points. And when you do have this education, you can build some relationships with smart journalists and TV producers to make sure that their stories are more accurate, or they more accurately reflect the situation. And two, another thing that you can do is that you can work to be better presenters. I attend a lot of these conferences, and most of them bore the hell out of me. If we are better presenters, then we will get the information across. And we can communicate with the public ourselves by writing op-eds, by writing popular books, by doing TV, by doing a podcast. And then finally, you have to be courageous. You have to be courageous on the one hand to talk about the difficult things, like the people who do heroin. They're not irrational. They're making rational choices. Or you have to also be courageous about your own drug use. You have to get out of the closet about your own drug use. Thank you for your time. Thank you. Gustavo, ¿quiere echarse un cuento inicial de unos minutos hablando? De una. Yo voy a hacerlo sentado porque tengo unos datos acá. El panel es Sin narcos no hay novelas, ¿verdad? Más o menos se llama así. Bien. Yo creo que ahí se parte de una premisa falsa, porque la proporción digamos, del tema del narcotráfico dentro del espectro de la televisión mundial no alcanza 1 a 10, o puede ser un poco menos. Pero bueno, de todas maneras, sin eludir el tema, la cuestión es saber, y las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo tampoco lo han determinado, si la violencia en la televisión influye en el comportamiento de los jóvenes y de los niños en el futuro, el comportamiento violento de los jóvenes. Pues ahí me voy a referir a 2 estudios, uno que se hizo en los Estados Unidos entre el año 94 y el 97, se llama el National Television Violence Study, y concluyó, pues tiene varias, lo pueden consultar, pero digamos que la conclusión de este estudio es que la investigación no puede demostrar que la visión de la violencia sea causante de crímenes. Y para ser un poco equitativos, hay otro estudio de la revista famosa Science del 2002 que dice todo lo contrario. Dice que sí existe una relación bidireccional entre la violencia televisiva y el comportamiento agresivo de los jóvenes. De hecho, este estudio, un poco más largo, investiga jóvenes niños que ven televisión por más de 3 horas al día y les hace un seguimiento durante años, y sí establece un comportamiento entre los niños que vieron más televisión y los que menos vieron televisión. Obviamente los que vieron más televisión son más propensos a ser conflictivos en su edad adolescente y en su edad madura un tanto más. Digamos que aplicándolo a nuestro caso en Colombia, hay varias visiones. Yo he tratado de investigar muchas de ellas, además para defenderme un poco de los ataques que se me hacen, tal vez con justicia, pero la primera, yo lo hago a través de reflexiones, porque no tengo tampoco investigaciones, ni la Comisión Nacional de Televisión, a la cual le pedí hace unos años que hiciera una investigación seria basada en el consumo de la televisión violenta. Nunca lo han hecho. Entonces he tenido unas percepciones sobre el tema. El primero es que la violencia existe desde antes que existiera la televisión, incluso antes de que existiera la luz eléctrica. Entonces tendríamos que remitirnos
por decir algo, si queremos aquí ponerlo en contexto, en la Nueva Granada, cuando estuvieron los inquisidores, ustedes saben que había unas prácticas de tortura terribles, donde, por decir algo, amarraban a un ser humano de las extremidades a 4 caballos y los desmembraban. Entonces la pregunta es, ¿dónde aprendieron ellos a descuartizar personas? Para no saltar, porque traía muchos ejemplos, vamos a situarnos, en esa época de la Inquisición no existía la luz eléctrica, pero situémonos en Colombia en el contexto de la época de la violencia, 1948 hacia nuestros días, y en 1948, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se desató una violencia bipartidista, recuerden ustedes, entre liberales y conservadores, los famosos chulavitas, y se puso de moda una práctica violenta por medio de la cual a la gente se le sacaba la lengua por la garganta, se llamaba el corte de franela, y en ese momento no existía la televisión llegó aquí en 1954 y obviamente con unos contenidos bastante inocentes. Ya más adelante irrumpe en Colombia la violencia con más fuerza relacionada con el narcotráfico, cuando el narcotráfico sí es inherente a la violencia. Cuando aparece el narcotráfico en los años 70, también empiezan a aparecer unos actores violentos, porque el narcotráfico, ustedes lo saben, alimentó tanto a los guerrilleros, a los grupos guerrilleros, como a los paramilitares y como a los grupos narcoterroristas encabezados por Pablo Escobar. Y entonces, en 1989 matan 3 candidatos presidenciales. Este es un país que tiene un récord o varios antirécords increíbles, por ejemplo, el de de atentar contra 3 ministros de justicia consecutivamente. Después de Rodrigo Lara Bonilla, lo sucedió Enrique Parejo González, también lo avaliaron en Budapest, y después a Enrique Lou Murtry también lo mataron. Pero también hay otro antirécord único en el mundo, es asesinar 5 candidatos presidenciales en menos de una década, que ahí están Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Galán, Álvaro Gómez. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Y bueno, ahí no había todavía televisión violenta, no existía en este género, y Pablo Escobar ya había puesto 250 bombas en Colombia, carros bomba, y ya era famoso en el mundo por ser un narcotraficante bastante estrafalario. Pero más aún, él tuvo una cantidad de sicarios, calculan que 4.000 sicarios, ustedes recordarán algunos nombres, el Angelito, el Tyson, la Kika, el Tomate, bueno, etcétera. Y entonces la pregunta es, ¿qué televisión vieron esos sicarios de Pablo Escobar? ¿Qué televisión vio Pablo Escobar? ¿Qué televisión vieron los actores de esa época convulsionada de Colombia de los 80 y los 90? Y es fácil remitirse a sus edades tempranas, y esos fueron o los comienzos de los 70 o los finales o los finales de los 70. Y entonces me he dado a la tarea de investigar qué televisión vieron esos sicarios, qué televisión vieron todos estos narcotraficantes que violentaron a Colombia, y resulta que no hay un solo título violento en ellos. Encontré Topollillo, Pinina, Topacio, novelas mexicanas y realmente novelas venezolanas. Entonces, sin querer, porque no vengo a eso, o sin querer justificar que haya televisión violenta, lo que sí quiero dejar claro acá es que la televisión no tiene nada que ver con el comportamiento global. Digamos que habrá casos particulares que sí, los han reseñado en la prensa, con el comportamiento violento global, con el comportamiento de la humanidad, porque lo que hace la televisión precisamente es registrar lo que ya se ha visto. Y en Colombia, por ejemplo, yo nunca ni escribí, ni mis colegas escribieron, por ejemplo, olimpiadas de paramilitares descuartizando gente y un premio al que lo descuartizara en 30 segundos, que fue lo que relató el paramilitar Vladimir en Justicia y Paz. Él decía que ponían a los que iban a matar y el que lo metiera en una bolsa pequeña en menos de 30 segundos eran lo que ganaban, eran unas olimpiadas. Eso no se le ocurre ni al mejor ni al peor escritor de la tierra.
Esos son unas mentes perversas, retorcidas, que habría que investigar. Por eso es que en Colombia hace falta investigación. Estas investigaciones a las que me remití son una de Estados Unidos y otra de Inglaterra, pero no ha habido en nuestro entorno una investigación que nos diga si se produce la violencia o no. En el caso del narcogénero, la narconovela que irrumpe en 2005, 2006, con mi novela Sin tetas no hay paraíso, yo lo que estaba mostrando ahí, venía de hacer ya una serie muy larga, como de 510 capítulos, que se llamaba Pandillas, Guerra y Paz. Y Pandillas, Guerra y Paz retrataba la violencia en las comunas de los barrios pobres de Colombia, en este caso Ciudad Bolívar. Y de ahí aprendí a tomar una tesis que además al final de la serie expongo en un juicio que se le hace a los pandilleros que han cometido muchos crímenes, y hay una abogada que los defiende con una tesis que yo sigo sosteniendo y que sostendré en mi vida política, y es: ¿quién es el culpable de que exista la violencia? ¿Los chicos o el Estado? ¿Los chicos o sus padres? Y hay que remitirse fácilmente a su edad temprana. Todos esos niños, todos los monstruos de este mundo, incluido Pablo Escobar, el mismo Popeye, fueron buenos, fueron niños, chupaban teta de sus mamás, jugaban fútbol, no tenían malicia en sus mentes. Entonces, ¿en qué momento se rompe esa inocencia? Es la pregunta. ¿En qué momento se vuelven monstruos y de quién es la culpa? Porque yo no creo que un niño de 5 años que juega pelota, que corre desnudo, que tiene sus piecitos como lo son hoy, tengan la culpa de lo que van a hacer en el futuro. Ahí es donde tenemos que argumentar. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién rompió esa inocencia y de quién es la culpa? Bueno, para empezar dejo esas reflexiones. Muchas gracias, y ahora le voy a dar la palabra a Lugo. Lugo. Y Lugo existe un poco, yo creo que a propósito de ese vacío de información fiable que hay acerca de drogas. Lugo hace videos de reducción de riesgos y mitigación de daños en YouTube, tiene más de 60,000 likes en Facebook, 22,000 en YouTube, y sus videos acumulan más de 100,000 vistos en distintos temas. como ¿qué, Lugo? Que hablan de la reducción de riesgos y daños. Pues empecé haciéndolos por sustancias, pero luego me di cuenta de una cosa bien interesante, y es que las audiencias no son tontas. Y ahí hay un problema. A los medios y a los publicistas les gusta creer que las audiencias son tontas. Los comerciales que vemos generalmente le hablan a la gente como si no pudiera distinguir un detergente de otro, o como si no supiera qué hacer. En principio, esa creo que es una aproximación bastante fallida. Lo que he aprendido haciendo videos es que evidentemente ni las ni los consumidores son tontos, pero tampoco las audiencias. Lo que sucede es que, como estaban diciendo aquí los compañeros, hay un gran vacío de información. ¿Y eso qué significa? Bueno, como nadie contesta, contesto yo. ¿Qué medios consume un consumidor de sustancias psicoactivas? ¿Qué ve? Ve la televisión, que puede ser televisión violenta o no, puede ser Topollillo, o puede ser el fútbol, o pueden ser telenovelas de narcos o no. Pero cuando tiene dudas acerca de las sustancias, ¿a dónde acude? En los 80s no tenía a dónde acudir. En realidad todo el discurso era un discurso que hablaba de las drogas son muy malas, las drogas hacen criminales, las drogas generan terroristas, las drogas son de gente que no vale la pena. Un discurso muy discriminador. Conforme fue pasando el tiempo y gracias al internet empezó a haber más información. Yo creo que muchos de los compañeros que trabajan en ATS, sus primeras aproximaciones al mundo de las sustancias psicoactivas, ya desde la ciencia, ya desde la información probada y veraz, fue a través de internet. Y ahí es en donde yo hablo. Un poco lo que busco es dar esa información a la gente que normalmente no conoce los discursos más técnicos de políticas de drogas o los discursos más de teoría de medios,
y cuya única aproximación a las drogas es lo que ven los medios tradicionales. Claro, a los medios tradicionales les gusta estigmatizar y buscan la primera oportunidad para hacerlo. Lo de las chupetas con LSD es un gran ejemplo de ello. En México hay un caso bien paradigmático y es el caso de los narcocorridos, que si lo traducimos acá a colombiano es como los narcovallenatos o la narcocumbia. Es música tradicional mexicana que en el norte del país, donde hay más tradición de cárteles y de drogas, sobre todo de mafias, hablan de los narcomenudistas, de los narcotraficantes, y un poquito hablan de ellos como haciéndolos héroes. Varios gobiernos de esas ciudades y de esos estados han intentado prohibir los narcocorridos, y me pregunto si eso es una práctica, no digamos válida, si no es además censura pura, sino si además sirve de algo. ¿Por qué hablan de los narcotraficantes como héroes, los narcocorridos? Porque no hay otros héroes, porque ha habido un vacío de Estado, porque sin duda los narcotraficantes han sabido construir una base social a través de apoyos y de construir un Estado social, un Estado en donde los narcotraficantes proveen salud, proveen bienestar, proveen servicios. Para algunos proveen una vida corta, pero llena de lujos. Los gobiernos intentan prohibir los narcocorridos como si de ahí viniera la violencia. Y estoy de acuerdo con el señor Bolívar, de ahí no viene la violencia. La violencia estaba desde antes. Las mafias estaban desde antes y las mafias, muchas veces los gobiernos del siglo XX ayudaron a construirlas. Eran un brazo más de las herramientas que tenían para mantener el control. En mi videoblog, lo que intento es basar mi comunicación en 3 pilares. El primer pilar es la información científica. Creo que solo con información científica vamos a poder acabar con toda esta propaganda. Y hay pocas fuentes de información científica que sean fáciles de consumir, que sean digeribles, que no sean un paper en la revista Nature o no sean un estudio súper complejo, estadístico. A fin de cuentas, las y los consumidores lo que necesitan y lo que buscan es la información fácil de digerir, la información ya procesada y la información de un modo en el cual ellos puedan tomar decisiones basados en ella. El segundo eje es la empatía. ¿Cómo le solemos hablar a los consumidores? Los medios y la sociedad les suele hablar como criminales o, en el peor de los casos, como ninguneándolos, como diciendo, tú estás mal, tú te equivocaste, y no necesariamente. Yo creo que las y los consumidores son personas que tomaron una decisión. Quizá la tomaron sin toda la información pertinente, quizá la tomaron basados en tabúes y mentiras, pero decidieron tomar una decisión. Mejor hay que darles esa información sin tabúes y sin mentiras. Yo les hablo con empatía. Yo no les digo, yo te entiendo, yo no les hablo como si estuvieran en un retiro de desintoxicación o como si fuera un pastor o un doctor, sino que les hablo más bien de una manera en la cual ellos se sientan identificados. Y por eso me gusta hacer de peluche, porque a fin de cuentas no los juzgo, no pueden ver en mí como esa figura paternal o esa autoridad del Estado que normalmente podría criminalizarlos. Y el tercer pilar es aprovechar el medio. Yo creo firmemente que el medio es el mensaje, y gracias a Internet, muchos aquí y muchos afuera, la gran mayoría, han logrado encontrar información que de otro modo no tendrían acceso. En el Internet no solo se trata de subir los videos tal cual y ya dejarlos ahí viviendo, que sí sirve, como si fuera una gran biblioteca, sino que además procuro interactuar con ellos, procuro acercarme, procuro responder sus dudas y a veces me veo en problemas, sobre todo cuando me preguntan cosas médicas que no sé. Por fortuna hay gente como la gente de Reverdecer que me apoya con las respuestas más técnicas. Sin embargo, creo que no siempre todos los medios utilizan el potencial que nos da Internet de poder responder, de poder interactuar y de poder continuar manteniendo una conversación con las y los consumidores o a fin de cuentas con nuestras audiencias. El Internet es un poquito como la tiranía del rating. Antes, en los canales de televisión o en los periódicos tradicionales, había un editor o un censor incluso, que decía, esto sí pasa, esto no pasa, esto sí va a gustar, esto no, y en Internet no. Todo se puede subir a Internet y a fin de cuentas es el público el que decide
qué triunfa y qué no triunfa, qué va a tener audiencia. Y hay audiencia para todo. Con mis videos me he dado cuenta que hay mucha necesidad de información y mucha necesidad de empatía. Y quiero mantener ese camino. ¿El rating le ayuda a ser de peluche? Para muchas cosas. Claro. Bueno, no, entonces yo quiero abrir aquí una discusión alrededor un poco de lo que traen todas las personas que están aquí sentadas, alrededor de cómo Colombia debe entender, es decir, Colombia tiene un problema muy grande y es que la persona más famosa de Colombia en el exterior es Pablo Escobar, ¿cierto? Y este relato del colombiano más famoso del mundo está incrustado con una narrativa interna alrededor de las drogas que es muy contradictoria, porque el usuario de drogas en cambio es caracterizado de una forma marginal en las discusiones. El tema de las drogas se discute con hechos muy cuestionables, como lo veíamos ahorita. Entonces les quiero preguntar a mis panelistas, ¿cómo debemos tramitar un poco ese sino de ser el país de narcotraficantes, sin glorificar a los narcotraficantes, pero contando la historia de nuestros héroes, de nuestro odiseo, digamos, de alguna manera, destinado no a la gloria, sino al fracaso, y al mismo tiempo tratar de reivindicar un discurso de política de drogas más responsable? Y quería empezar preguntándole a Carl, que viene de un país como Estados Unidos, como Estados Unidos, donde se ha analizado profundamente cómo los medios de comunicación influyen en los discursos alrededor de las drogas, inicialmente con alusiones acerca del uso de los afroamericanos de la marihuana, de los mexicanos alrededor de la marihuana, de las guerras del opio alrededor de los chinos. ¿Cómo cree usted que los discursos mediáticos, y cree usted que los discursos mediáticos en efecto tienen una consecuencia en la manera en la que las sociedades ven a las sociedades, a las comunidades consumidoras de drogas y en general las drogas? Thank you for the question. Of course, I think the media has a big influence on how society sees drug users and drugs themselves. Most people in a country, including Colombia, don't use specific types of drugs. For example, we have a number of people in this society that use alcohol. And so if the media makes up stories about alcohol, or they have some wild exaggeration saying that if you drink too much alcohol, you're going to kill your mother, nobody would believe that. But you certainly can make up a story like that about something else, like LSD, or about heroin, because there are fewer LSD and fewer heroin users. And so the population just simply doesn't know, and as a result, they are gullible to these media portrayals. It's how, in the United States, we have made certain drugs illegal, as you alluded to. In the early 1900s, we made cocaine and opium or opioid-based products illegal, in part because the media told the population that black men in the South, in the US, were taking cocaine and then raping white women. And then they said a similar sort of things about Chinese men in opium dens. And the population believed it because the population didn't have much experience with opium or cocaine. And so if the population doesn't have experience with an activity, they are susceptible to believe myths. And so part of our job here is to dispel some of these myths. And some of these myths continue even among us when we say these incredible things about things like heroin or other drugs. But our drug, whatever drug you use, it's okay, but not heroin or not some other drugs. That's a problem because all of these things are just simple pharmacology, and they comply with the simple pharmacological rules. And these rules are really simple if you know them. Thank you, Carl.
Hay una documentación muy grande alrededor de cómo los medios de comunicación en Estados Unidos cubrieron la guerra contra las drogas, la enmarcaron en muchas ocasiones y como eso en efecto ha tenido unas consecuencias terribles contra grupos étnicos, contra personas de color. Y ahí entonces, yo sé que usted no quiere ser el villano de hoy, Gustavo, pero como para un poco adobar esta conversación, quisiera que nos tratara de explicar por qué sí vale la pena hacer el relato del narcotraficante y por qué ese relato no es glorificador, sino es un relato necesario y digamos que necesita la sociedad de alguna manera. Un relato que usted decía no nace un poco del autor, sino nace de lo que el autor vivió en medio de esa sociedad. ¿Cómo manejar ese relato sin caer en la glorificación ni en convertir ese el único relato de Colombia y de la sociedad? Bueno, yo tengo dos casos que viví, uno en Jamaica, hace un par de años estuve de vacaciones en Jamaica y por alguna razón los jamaiquinos se enteraron que yo estaba por ahí, no Gustavo Bolívar porque ellos no tienen ni idea quién soy yo, sino que había un colombiano ahí, entonces había un desfile de jamaiquinos tocándome la puerta todo el día para ver si yo vendía marihuana. Y yo decía, no, yo no vendo marihuana. Ah, pero usted es colombiano. No, pero yo no vendo marihuana. Bueno, investigué, habrá llegado alguna serie colombiana a Jamaica y no, nunca ha llegado ninguna serie colombiana a Jamaica. Además, el idioma de la isla es el inglés. Y otro que fue una caricatura de unos australianos donde antes del mundial pasado, donde había unos jugadores aspirando la raya de la cancha de fútbol, ¿recuerdan? Me causó curiosidad y también me di a la tarea de saber si esos caricaturistas habían visto series colombianas en Australia y tampoco han llegado a Australia. Digamos que el consumo de nuestras series es más, cuando dicen que va a los Estados Unidos, lo consumen son los hispanos de los Estados Unidos. Los que han creado series para el mundo anglo son Hollywood. Netflix ha hecho la serie Narcos y ha mostrado un retrato de Pablo Escobar ajeno al que mostramos nosotros. Pero esa es la disyuntiva. A Pablo Escobar no lo crearon los escritores y a estos monstruos del narcotráfico no lo hemos creado los escritores. Ellos los crearon, esa investigación que nos falta, pero a mi juicio culpar a la televisión de la aparición de esta gente es como exonerar a los verdaderos culpables, quitarles la culpa a los verdaderos culpables que son los políticos, los que diseñan las políticas sociales en Colombia, los que se roban la plata para esas políticas sociales. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar un poco en contexto del asunto. En cuanto a la apología, que es lo que sí tendría que tener, en lo que sí tenemos nosotros los escritores una responsabilidad, sobre todo en televisión, no en la prensa. No he visto la primera serie donde un narcotraficante termine bien. Los narcotraficantes por lo regular terminan arrastrando a sus familias a unas tragedias, ellos mismos terminan muertos, extraditados a los Estados Unidos o abaleados, pero no hay la primera serie, no existe, ni la he escrito ni mis colegas tampoco, donde el narcotraficante al final termina en un yate con 8 mujeres, bebiendo whisky y celebrando algo. Siempre terminan mal y yo creo que ahí es donde tenemos que mirar si los niños son o no son estúpidos para entender eso. Obviamente tienen que tener un acompañamiento de los padres porque hay escenas, y ahí sí tenemos una culpa nosotros, donde se muestra el ascenso del narcotraficante y pudiera pasar, como son series largas, que el niño o el joven solo vio esa parte. Ahí sí hay que trabajar en eso porque… Hacerle una pregunta y aprovechando, digamos, el hecho de que en efecto este es un panel de solo hombres, lo cual siempre es un problema y creo que aquí el tema de cómo se presenta a la mujer en la narrativa de la narconovela y en general el narcorrelato, ¿usted ha encontrado, tal vez después de escribir la novela, después de ver cómo se puso, que fue problemático? Sí, mira, la mujer por lo regular no está
está inmiscuida en el narcotráfico en un porcentaje muy pequeño y los casos que se han registrado es de mujeres, digamos el de la viuda negra aquí en Colombia, de mujeres que también han vivido un entorno de narcotráfico, en el caso de ella en Medellín, o esposas de narcotraficantes que asesinan y asumen el rol de capos. Pero básicamente, así como este panel es masculino, el problema del narcotráfico, la mayoría de influenciadores en el narcotráfico somos hombres. Eso sí, no se puede discutir. Entonces, las novelas cuando aparecen en 2005, las novelas sobre el narcotráfico, había una estadística en Colombia de muertes violentas. Digamos, si quisiéramos relacionarlo ya con la estadística a falta de estudios. Y nosotros teníamos en el año 2000 unas tasas de secuestro, de muertes violentas muy altas, digamos entre 28.000 y 30.000 muertes violentas al año al comienzo de la década, y ya promediando la década estaba más o menos en 25.000 muertes violentas al año. Hoy han disminuido, no por la televisión, no estoy diciendo eso, pero no hay una relación que diga desde que aparecieron las series en 2005 a hoy, o sea, 13 años, ha aumentado la violencia, se ha disminuido. Obviamente tiene que ver con políticas estatales, con el proceso de paz, con la entrega de un porcentaje grande de los paramilitares, aunque persistan disidencias tanto de los paramilitares como de los guerrilleros, pero digamos que no se podría establecer estadísticamente una correlación entre el aumento de las muertes violentas o el consumo de drogas a partir de las narcoseries y la actualidad. Habría que ver qué pasó con las cirugías de mamoplastia. Lugo, y nos quedan como 10 minutos en este panel. Y yo quería preguntarle si usted cree que esta divergencia de la que usted habló en los medios de comunicación a propósito de la ruptura del Internet se va a seguir acentuando, es decir, que va a haber como unos nichos de información alrededor del tema de las drogas en YouTube o en redes sociales, o si Lugo tal vez es un fenómeno que empezó en YouTube y va a terminar en TV Azteca o en el mainstream de los medios mexicanos, o si eso de hecho ya está sucediendo. Pues no, hasta el momento no tengo contrato con nadie. ¿Alguna propuesta? Ay, de pronto. ¿No? En general, creo que en Internet habrá nichos de información y hay nichos de información de muchas cosas, ¿no? No solo de sustancias psicoactivas, sino de cualquier tipo de juegos, de cualquier tipo de afición, de cualquier tipo de fetiche. Y eso va a seguir creciendo. Eso es, creo que lo mejor que nos ha dado el Internet. Nos ha dado cosas que no son tan buenas, pero nos ha dado la oportunidad de consumir medios y piezas que normalmente no consumiríamos. Y nos permite ver más allá del discurso mediático y de la agenda establecida por los medios grandes y por el poder en general. Y eso creo que es precioso. Ahora, creo que el discurso de drogas va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo en medios tradicionales, por así decirlos, va a seguir creciendo en Internet, porque sí es una tendencia global que no se puede parar. Nuestros gobiernos son bastante conservadores y yo diría retrógradas en toda la región, en América Latina. Podemos ver lo que está pasando en Brasil, podemos ver lo que está pasando en Argentina, podemos ver lo que está pasando en México. En Colombia incluso me han dicho que hay candidatos que quieren desaparecer la dosis mínima, lo cual a fin de cuentas a mí me parece un abuso a los derechos de los consumidores. Y eso los criminaliza. Es importante, tanto en los medios tradicionales como en Internet y en nuestros discursos, diferenciar entre el mundo de los narcos y el mundo de las y los consumidores. Normalmente eso no pasa. Se considera que todo consumidor o consumidora es un narco, o tiene vínculos con el narco, o es un criminal. Es una sola bolsa en donde se mete todo tipo de relación con las drogas. Y no. Sabemos muy bien que hay muchos tipos de relación con las drogas, desde las relaciones legales con las drogas hasta las relaciones criminales, las relaciones en pequeña escala, las relaciones en donde existe autoconsumo.
Nos cuesta mucho trabajo a veces diferenciar eso. Más allá del combate al narcotráfico y de la mística que pueda generarse alrededor de ello, creo que es importante empezar a hablar de las y los consumidores, las pequeñas personas, quienes consumen, quienes corren los mayores riesgos, tanto al conseguir la sustancia como al consumirla sin información. Para eso, esos nichos de información pueden ayudarnos mucho, pero creo que no son suficientes. Creo que sí hay que llevarlo a los grandes medios. Entonces veremos a Lugo de pronto en la pantalla chica pronto, tal vez o no. ¿Tienes alguna propuesta? No, yo no, pero no, en México lo quiero ver en televisión, Lugo. Me quedan 5 minutos de este panel y no quería irme sin escuchar un poco acerca de lo que piensa Carl, que vino desde muy lejos para estar aquí con nosotros, acerca de ese dilema entre la historia trágica y heroica del narcotraficante y la caracterización marginalizadora del usuario de drogas, sobre todo en un país como Colombia, donde, como decía al principio, estamos marcados frente al mundo por el nombre de un narcotraficante. Yeah, the panel, I will speak later, so it's okay if I don't speak much here. But the panel is on drugs and the media, and it's clear that the media plays a role in perpetuating these awful myths. I mean, so that's not, I just use myself as an example. In 2014 was the first time I came to Bogota. And the only thing that I'd known about Colombia was the cocaine story and Pablo Escobar. And so when I came to the city of Bogota, I thought, based on media portrayal, that, shit, I could find cocaine in the streets of Bogota. And that wasn't true, of course. And Bogota was just a city, just like New York City, just like any other city. People going to work, trying to make a living, trying to support their families, trying to just have a better life. But based on the media sort of portrayal of the place, you don't get that description. You talk about the Jamaicans. I think that those Jamaican guys also were watching some bad TV that portrayed Colombians as drug dealers and so forth. So it goes hand in hand. Of course, politicians play a role. Of course, scientists play a role. Many of us in this society play a role in perpetuating the bad myths. But we're talking about the role of the media right now. And it's clear that they play a role. And part of our responsibility is to call them out when they write bullshit about drugs. If we don't call them out, they continue those stories. I hope that's helpful. It is, thank you. Gustavo, ¿usted quiere cerrar con algo? ¿Un mea culpa? No, mentiras. Mea culpa, pues yo solo he escrito 2 series de las, me imagino, llevaba una cuenta como de 60 narcoseries. Yo escribí Sin Teta No Hay Paraíso y El Capo, pero en ellas, como te decía, tras bambalinas ahora, no nombro narcotraficantes de la vida real, son nombres ficticios, porque lo que sí me negué siempre fue hacer una serie sobre Escobar o una serie sobre Popeye, aunque me las ofrecieron, porque sí me parece que saltar esos nombres es reafirmar ya un estereotipo y una fijación que tienen los medios de comunicación y el mundo entero sobre Colombia. Entonces, la conclusión mía es que primero fueron los hechos, después lo que narramos nosotros. Y esos hechos tienen unos culpables que no son los escritores. Sí tenemos una responsabilidad social y de hecho los canales de televisión nos la viven recalcando en ciertas escenas. Hay escenas que nos bajan como en autocensura, no una censura como tal al escritor, sino que nos dicen, ¿qué te parece si cambiamos esta escena por otra cosa? Porque los canales tienen esos departamentos de responsabilidad social. Pero lo que se lanza hacia hacia el espectro, hacia las casas, hacia las pantallas, es infinitamente inferior. Perdónenme ahí
la redundancia, es muy inferior a lo que pasa en la vida real. Eso hay que tenerlo en cuenta. Una pregunta muy concreta, a partir de su experiencia, es muy fácil hacer series de narcos y la figura del narco no es controversial. ¿Cuándo va a dejar de ser controversial la figura de un usuario de drogas, una persona que consuma de forma recreativa marihuana sin que sea marcado por eso o incluso otro tipo de drogas, ya que usted conoce un poco cómo funciona el medio? Tiene que ver con la ideología del escritor. Yo, por ejemplo, nunca he estigmatizado a un drogadicto, siempre le hemos dado un tratamiento como de paciente, como de una persona que eligió ser drogadicta, pero lo que queremos es que no le haga daño a la sociedad, y en ese caso nunca hemos puesto nosotros un drogadicto a hacerle daño a la sociedad, porque regularmente no le hace daño a la sociedad. Si uno mira, por eso, pero si uno mira la comparación entre drogadictos que hacen daño a la sociedad y gente que no es drogadicta, que le hace daño a la sociedad, es mayor. Por ejemplo, me imagino los políticos que han tenido oportunidad de educarse, que han ido a grandes universidades, hacen mucho daño a la sociedad y no necesariamente son drogadictos. Entonces, es como una cosa de quitarle el estigma, porque así como pasa con las drogas, pasa con todas las otras actividades de la vida. Puede ser un futbolista, puede ser una persona que consume alcohol. El alcohol, según las estadísticas, mata más gente que la droga. Aunque yo nunca he sido consumidor, he respetado bastante a los consumidores porque los entiendo en el libre desarrollo de su personalidad. Esperamos Sin Vareta no hay paraíso, próximamente en las pantallas de televisión. Muchas gracias Gustavo Bolívar, Carl Hart, Lugo, muchas gracias a todos ustedes y le doy la palabra a María Paulina. ¿Usted cierra? Y ahora a comerciales. Bueno, no, pues gracias a los tres y a Daniel por moderar este panel. Yo creo que fue muy interesante saber y las mentiras que hay alrededor de todo este tema de las drogas. De Carl rescato mucho que él dijo que la moral impide que encontremos soluciones y soluciones que además están a la mano y que pues no necesitan de mucha inteligencia, digamos que están ahí, se pueden ver. De Gustavo Bolívar yo creo que él dice mucho, todo este tema de la violencia viene antes de las narconovelas y en esa medida pues hay que darle el lugar que se merece el narco y el consumidor. Y de Lugo, pues ese vacío informativo que nosotros tenemos y que es constante, y que pues este muñeco quiere cerrar también hablando de que un consumidor pues no es un narco en potencia. Entonces pues gracias a los tres, a Daniel, yo creo que los medios de comunicación y los periodistas tenemos ahí una responsabilidad inmensa en no echar tanta carreta en este tema de drogas, y al no echar carreta pues estamos dejando los prejuicios a un lado también, que los prejuicios son finalmente los que encasillan a la gente y los que pues generan exclusión y violencia. Entonces gracias, se pueden ir, digamos, ahí hay un café esperándolos para que se activen y para que se calienten un poquito. Gracias.